Pues buenas tardes. Una alegría para el Instituto Cervantes poder darle a ustedes la bienvenida a este acto de homenaje y legado a José Carlos Mayner. Y muchas gracias a María Dolores Albiach, a Jordi Gracia, a Araceli Iravedra y al propio José Carlos Mayner por su participación en esta mesa. Yo quiero destacar simplemente en mi intervención dos palabras que creo que son muy importantes para todos los que nos dedicamos a la lengua, a la literatura, a la creación. La primera palabra es vocación. Siempre me gusta repetir que no es lo mismo tener un empleo que tener una vocación, y que un empleo es muy necesario para llegar a fin de mes, para ganarse la vida, pero la verdadera fortuna es tener una vocación en la que poder ganarse la vida y al mismo tiempo realizarse como persona y comprometerse socialmente en la convivencia con los demás. Para los que nos dedicamos, como digo, a la enseñanza, la vocación es fundamental. Nuestra tarea es algo más que tener un empleo y, desde luego, para los que vivimos de la creación, del arte, pues también la vocación es una razón de vida y un destino. La otra palabra que quiero destacar es la palabra admiración, porque la palabra admiración tiene que ver con el respeto, pero tiene que ver también con las complicaciones con la vida, con el enredo con la vida que hay dentro de la palabra vocación. Me gusta siempre decir que uno de los derechos fundamentales de la convivencia, que por desgracia suele pasar desapercibido, donde muchas veces el desprecio es más protagonista, uno de los derechos fundamentales, desde luego, de la vida universitaria, de la vida creativa y de la sociedad, es el derecho a la admiración. La posibilidad de respetar a una persona y de admirarla con la ilusión de recibir su herencia y que su herencia sirva para consolidar las raíces que atan nuestra tarea y nuestro destino a la vida. Estas palabras, vocación y admiración, son dos palabras que yo quiero reunir aquí en este acto dedicado a José Carlos Mayner, porque José Carlos ha sido una persona que hemos admirado muchas generaciones de filólogos, de académicos, de universitarios, de personas que nos dedicamos a la literatura. Una admiración que tiene que ver con su rigor, con su estudio, con sus aportaciones, pero también con un sentido de la vocación que es compromiso con la sociedad, que ha estado presente en todos sus libros y en sus colaboraciones periodísticas como forma de destacar la importancia que tiene la memoria, la importancia que tiene la cultura a la hora de definir nuestra convivencia y nuestros destinos. Buena parte de nuestra vocación se consolida cada vez que leemos un artículo, un libro, una reseña de José Carlos Mayner. Por eso, por vocación y por admiración, José Carlos, para todos nosotros es una ilusión recibirte aquí y que formes parte de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Y una alegría compartir esta tarde contigo. Le voy a pasar la palabra a Araceli Iravedra y después pues ya os la vais pasando entre vosotros para celebrar la cita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Yo agradezco muchísimo al director de esta casa que me haya invitado a formar parte de esta fiesta, de este homenaje, porque lo comentaba hace un momento, no me sobran los méritos para estar aquí, ni muchísimo menos. Yo no puedo presumir de ser una discípula del profesor Mayner, aunque bien lo hubiera querido,
Lo que sí, desde luego, le profeso una gran admiración. Cuando Luis me llamó para invitarme a estar aquí y colgué, me acordé de una reflexión muy severa que hace Ángel González cuando se refiere a los lectores de Antonio Machado. A los lectores de Antonio Machado durante el franquismo. Decía Ángel González que Antonio Machado había tenido admiradores, pero no discípulos, y que su obra no había sido provechosamente leída, sino apasionadamente desguazada. Bueno, yo ya digo que no cuento con los méritos suficientes, que no he hecho la lectura suficientemente fértil de la obra del profesor Mayner como para considerarme su discípula, pero espero no haber llegado al punto del desguace del legado historiográfico y crítico del profesor Mayner. Hay muchísima admiración en mí y en mi trabajo por el trabajo de Mayner. Hay muchísimas cuestiones de las que me gustaría oírle hablar, pero ya que me toca abrir el fuego y como no quiero ser egoísta y quizá pues, comenzar con alguna cuestión demasiado concreta que me interese a mí y a pocos más, pues comenzaré con una pregunta que creo que es bastante ineludible y que seguramente concitará el interés de todos los que estamos aquí, ¿no? Como muchos de ustedes saben, o todos, el profesor Mayner es un referente desde hace muchísimos años de una nueva historia literaria, incluso de la revitalización de la disciplina, yo diría después de ese ocaso que algunos diagnosticaron, de una historia literaria, no sé si decir de corte sociológico, pero desde luego que ha apostado por un pacto entre literatura y sociedad, como bien nos dicen en uno de sus libros más conocidos, Historia, Literatura, Sociedad, que ha apostado por el diálogo entre textos y contextos en el más amplio sentido y con la mayor amplitud de miras, ¿no? Y que se reconoce a sí misma como una especie de ensayo, para decirlo con un título de otro libro suyo, ensayo de interpretación de los procesos culturales, ¿no? Bueno, yo quería preguntarle, cuando se para a contemplar su estado y ve los pasos, y a ver los pasos por donde lo ha traído, como decía Garcilaso, ¿cuáles son los maestros, cuáles son los autores, los libros a los que hace responsable? Es decir, ¿cuáles son los nutrientes fundamentales de su formación para llegar a donde ha llegado, a sus convicciones histórico-literarias? Pues tendría que hablar de una larga biblioteca, me da la impresión, pero todo se puede resumir y citar lo fundamental al respecto. Yo he trabajado en historia de la literatura y por lo tanto soy deudor de cuantos lo han hecho por delante de mí. Soy admirador incluso de algunos libros de historia literaria española, de historia de la literatura española, que están particularmente bien hechos. En mis tiempos estaba muy desacreditado el libro de Ángel Balbuena Prat, por ejemplo, y a mí, sin embargo, es un manual que me resulta especialmente atractivo y con una sensibilidad, muchas veces, que uno echa de menos en otros autores. Pero, ¿de dónde he sacado yo más o menos mis fuentes? Pues, mire, mi primer deslumbramiento con un filólogo profesional seguramente lo fue cuando leí Poesía española, ensayo de límites y métodos estilísticos de Dámaso Alonso. Es un libro que yo leí por libre, como se deben leer todos los libros, ojalá fuera así. Al final del bachillerato, antes de iniciar y decidir que yo iba a hacer una carrera de filología, y realmente aquel libro me descubrió en una buena parte la poesía española y la posibilidad de exprimir a partir de lo que luego ya entonces se llamaba estilística y que no estaba precisamente muy bien considerada unos años después, pero a partir de aquello se podía descubrir la capacidad de entusiasmo de Dámaso Alonso por el análisis de la obra, por llegar a sus centros nodales. Bueno, pues eso es lo que yo he intentado después. Alguien dirá, ¿cómo una persona que más bien se ha destacado por una visión, diríamos, más materialista, menos idealista de las cosas, puede citar como fuente de inspiración a don Dámaso Alonso? Pues yo. Es decir, don Dámaso Alonso me parece que fue para mí una fuente de inspiración, y si le ha citado la primera es porque en rigor lo fue.
Hubo después otras cosas. Algunas de ellas las leí no por casualidad precisamente, sino porque Martín de Riquer una vez me recomendó que leyera Mímesis, el libro de Erich Auerbach, que es uno de los grandes libros de la crítica literaria de los años 40 del siglo pasado. Y realmente nunca se lo agradeceré bastante. Ese libro es toda una sugerencia de cómo se puede analizar la estructura interna de una obra literaria y cómo se engarzan las cosas en la construcción de un texto fundamentalmente narrativo, en este caso no poético, sino narrativo. He leído pues todo lo que ha venido a mis manos y todo lo que buenamente he podido. He hecho mi crítica literaria deseando, por un lado, pues que fuera decorosa de escritura, cuidando que los adjetivos dijeran algo, incluso, si es posible, percutieran, ¿no?, en el texto para sacarle un sentido nuevo, si era factible hacerlo. Pues lo he hecho así y lo he hecho leyendo muchos libros y de muchas partes. A veces, pues, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis doctoral sobre Wenceslao Fernández Flórez, un escritor no precisamente demasiado estimado ni bien tratado por los manuales literarios, pero que yo había conocido y que me había interesado porque había sido la lectura yo creo que casi obsesiva de mi padre, que tenía la colección de su obra completa. Es decir, ahí tuve que hacer poco trabajo de carácter de búsqueda de material, porque lo tenía todo. Pero lo que no tenía es un modelo de interpretar aquella literatura de una persona que, cuando aquello fraguó, y primero fraguó en forma de tesis doctoral y luego en forma de libro, le di un subtítulo que era muy claro, muy clarificador, y yo pienso que hasta, en el fondo, revelaba el contenido del libro. Análisis de una insatisfacción. Lo que era Wenceslao Fernández Flórez era un insatisfecho, era un hombre lleno de complejos, lleno de miedos, por otra parte, un conservador que, sin embargo, tenía mucho de descreimiento, y todo eso salió de que simultáneamente a las obras de Wenceslao Fernández Flórez yo me estaba leyendo la biografía que Jean-Paul Sartre había comenzado a escribir sobre Flaubert en aquel momento. No tenían nada que ver Flaubert con Wenceslao Fernández Flórez, pero yo sí que tenía un pleito que sustentar desde hacía mucho tiempo con Sartre, que es uno de los autores que en ese sentido me ha influido más, y este libro es un libro claramente sartriano. Luego Sartre ya me ha interesado menos, también lo reconozco, pero a él le debo en buena medida la inspiración de ese libro, que a quienes no gustó evidentemente eran a los entusiastas de Fernández Flórez, aunque ya había pocos en aquel momento. Pues viene de todos los lados. Con eso intento contestar más sintéticamente a tu pregunta. Viene de todos los lados la inspiración y lleva a escribir cuando uno tiene realmente fe en hacerlo y en que ha de servir para algo. Qué bien. Una de las enormes gracias de este acto que tiene que ver con tratar de averiguar esa otra parte que quienes te hemos leído y también te hemos conocido personalmente menos podemos conocer, en la medida en que no eres precisamente persona fácil para hablar de ti mismo, aunque lo hayas hecho en algunos de los libros, en algunos de los prólogos. Y no quiero dejar de decir que tengo la impresión, tanto para los que estamos aquí, y que creo que puedo hablar por boca de ellos, tanto por su boca como por el corazón de quienes están aquí, de quienes están siguiéndonos por streaming, en que esta es una situación verdaderamente excepcional para poder expresar una gratitud que va más allá del magisterio, va más allá del aprendizaje, va más allá de identificar un referente profesional, porque creo que en el caso del profesor José Carlos Mayner hay también una persona Mayner, hay una ejemplaridad, hay una dignidad del oficio, hay una voluntad de ecuanimidad, hay una manera de comprender la profesión,
la escritura, la lectura, que tiene una dimensión civil y moral que está presente en los textos, a lo mejor no tanto en la materialidad de los textos, pero sí en la selección de aquellos temas en los que te has ocupado y hasta la intención con la que te has ocupado. Por eso habíamos acordado más o menos de una forma pactada o secreta que María Dolores Albiach, que te conoce mejor que ninguno de los que estamos aquí, pudiera darnos alguna pista de aquello que los que te hemos leído, te hemos conocido y te hemos querido, podemos no saber. Es decir, el taller, la parte de las manías, todo aquello que no acaba de salir en los papeles, pero que está. ¿Y verdad que, Lola, nos vas a contar algo de esto? Señor director del Instituto Cervantes, gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias también a los queridos amigos y colegas de la universidad que hoy nos acompañan. Esto es como el Lazarillo. El caso empezó en tercero de Filología Románica, que fue cuando yo conocí a José Carlos, y conocí parte de sus peculiares métodos de trabajo. Me sorprendió su capacidad para hacer varias cosas a la vez, concentrándose en cada una de ellas y haciéndolas bien. Tomaba apuntes en libretas marrones de espiral, unos apuntes mínimos, sintéticos, pero que resumían con llamativo rigor lo explicado en clase y a los que solía añadir de su cosecha y con la misma economía redaccional vinculaciones con otros autores, obras o periodos estéticos. El suyo era un estilo llano y ahorrativo. Mientras anotaba y añadía las adendas, intercalándolo, dibujaba allí normalmente al profesor que daba la clase o algún tema relacionado con él. En clase de Riquer le he visto dibujar un caballero con yelmo, un fantasma en la de Castro y Calvo, y debo decir que lo hacía con rara perfección. Se especializó como dibujante ocasional, como retratista ocasional en Riquer, y he de reconocer que le salía clavado. En los ulteriores 55 años de convivencia me he enterado de más cosas. Abandoné pronto la mesa que nos hicimos de encargo de 2 metros por 90 de ancho y una doble fila de cajones en medio para poder trabajar enfrentados y uno a cada lado. Aquella especie de portaaviones ocupaba en un piso no grande casi todo el suelo de una biblioteca que con los libros de ambos se quedó también sin paredes. Hasta el día de hoy todo lo que ha escrito José Carlos lo ha escrito a mano, en folios, con caligrafía. Él tomaba notas en aquella mesa portaaviones o de pie delante de las baldas del pasillo con el volumen que acababa de extraer el dato, o por bibliotecas, archivos o por cualquier librería donde encontrara una referencia. En el manuscrito es donde él añadía, corregía, tachaba, siempre obsesionado tanto por el rigor y exhaustividad de los datos como por el orden y claridad de las frases. Por lo común, corrige poco el texto. Lo tiene tan pensado y cartesianamente ordenado que suele salirle de manera fluida y bien escrita. A veces la búsqueda de un informe que se le ocurría o que acababa de ver en una lectura, pues le llevaba a parar el trabajo, buscar de manera constante y si era menester hacer un viaje a otra ciudad para localizar el dato deseado. Nunca dejó nada colgado y siempre ha advertido con honestidad que datos de interés no ha podido hallar, se han hecho desaparecer o simplemente quienes los tienen no se los han facilitado. Los manuscritos corregidos pasaban en su momento a la Olivetti Verdi y ya muy tardíamente fue converso de última hora al ordenador, donde ya ahí apenas hacía modificaciones. El ordenador
claro, por la facilidad de tachar, cambiar de lugar, agregar, le ha dado una mayor libertad frente al manuscrito, que ya no siempre es el que se amplía y corrige en el folio, sino que lo hace directamente en el Mac, viendo la pantalla. Estoy dando, creo, la impresión, y es cierta, de su gran capacidad de trabajo, intensidad y fluidez de pensamiento. Pero esto quiero añadir que lo ha compartido con la generosidad con la que ha compartido datos con colegas y con alumnos, y si no los tenía, se los ha buscado con un desprendimiento y naturalidad que lo definen. Pero no hay trabajo bien hecho sin dolor. Y el dolor de José Carlos empieza cuando, teniendo escrito el trabajo a mano, sea libro o una columna de periódico, ha de poner en la hoja en blanco la primera palabra que deberá ser impresa, la frase inicial, los primeros párrafos. Su demonio meridiano entonces lo enfrenta a un muy real horror vacui, que con lo riguroso que es y lo que le preocupa la pulcritud del estilo, le hace pasar zozobras que pueden ser largas, en las que repasa notas, pasea por la casa, lee. Mira, le he dicho muchas veces, pon cualquier tontuna y la vas corrigiendo, pero tú empieza la página. No ha conservado manuscritos porque ya estaba mecanografiado o impreso, pero sobre todo porque nunca pensó que un generoso, admirado y muy querido amigo le ofrecería un día una caja de las letras en un santuario acogido a la memoria de Cervantes, donde dejar muestra de su caligrafía clara y elegante y de las pocas mínimas correcciones gramaticales o de estilo que hace. He dicho que abandoné pronto la mesa de trabajo, el portaaviones. No he dicho que es por mi incapacidad para concentrarme en un ambiente de ruido. Mientras lee, escribe, medita, José Carlos carraspea, mueve la silla, se frota periódica y sonoramente las manos, se levanta cada poco rato para consultar un libro, tomar notas de lo leído en otra habitación, pasea, va al sillón del comedor, vuelve, mueve la silla, siempre acompañado con sonidos. En nuestros primeros tiempos, frecuentemente, a veces llevado por la sorpresa o por la ira, me leía literalmente et cum commento las barbaridades que dijo en una ocasión Jiménez Caballero, García Serrano o alguna admirable frase de Machado o de Azaña. Me mostraba el diseño de la revista Hermes y en cuestión de días trasladé mis bártulos al primer rincón libre de la casa, donde cupo una mesa de pino sin pintar que compré en una vieja tienda de muebles de cocina del carrer de la Cucurulla. Me perdí la posibilidad de adquirir una importante cultura de literatura fascista, de literatura republicana, del mundo de las revistas, del siglo XIX, del XX, pero salvé a Pérez de Ayala y me pude doctorar en Filología Románica, que es la titulación que comparto con José Carlos. Hoy, ya con experiencia, puedo definir a José Carlos como un gran ordenador del caos, todo con mayúscula. La mesa portaaviones pronto se pobló de folios, cuartillas, notas, fotocopias, hojas de libreta, unas en montón, otras diseminadas en perfecto desorden, pero que él controlaba con precisión geológica. Sabía en qué anticlinal de papeles y a qué profundidad exacta debía introducir los dedos para sacar el trozo de cuartilla donde estaba la nota deseada. A ese caos añadió otro sonoro, y los domingos oía el carrusel deportivo sin que los goles, patadas al esférico, córneres y vociferantes iteraciones del locutor lo desconcentraran lo más mínimo de su trabajo. José Carlos creaba ordenando ese caos al que se añadiría otro más personal. Nació Gabriel y luego Irene. Como nuestros horarios en la universidad no coincidían, muchas tardes José Carlos escribía, leía, tecleaba, buscaba sus notas por entre la peculiar tectónica papelera de la mesa, con un bebé en brazos que intentaba arrancarle las gafas o comerse un botón de la camisa.
Con todo y con eso, durante años no renunció al carrusel deportivo. En el fondo, aquel barullo parecía beneficiar al texto con una varada de vida real. Creo que hay una relación especular importante entre esa imposible mesa de trabajo, los ruidos, la radio, las voces de los hijos y de los sobrinos y la plural acumulación de datos que su mente ordenaba, entretejía y lograba que desvelaran una realidad compacta y nueva. José Carlos ha trabajado y relacionado fuentes documentales originarias de capillas muy diversas: literatura, lengua, artes plásticas, política, arquitectura, urbanismo, historia, epistolarios, vida doméstica, comercio, industria. La biblioteca de casa da cuenta de lo que digo. De esa multiplicidad de conocimientos han salido trabajos que han modificado y aún cambiado el entendimiento de autores, etapas y hasta buena parte de la periodización de la literatura española contemporánea. Tal cantidad e intensidad de trabajo, publicando, dando clases, cursos, conferencias, exige horas, muchas horas de trabajo. Horas de trabajo que le han obligado, naturalmente, a renunciar a esos ratos de grata sociabilidad literaria y de tertulia que no cabían en su agenda laboral. Francisco Rico aplicó a José Carlos una definición que Jean Kelly dio de Fred Astaire. Todos nosotros bailamos. Fred hace otra cosa. Rico concluyó su cálida y generosa intervención en el homenaje de jubilación en la residencia de estudiantes afirmando: todos nosotros hacemos filología, historia de la literatura. José Carlos Mayner hace otra cosa. Lamentablemente, pese a sus fundadas razones, lo que a José Carlos no ha podido hacer es convencer a la parroquia de que abandone el impertinente marbete de generación del 98 para hablar del modernismo literario español. Nadie es perfecto. Muchísimas gracias, Lola. Era exactamente lo que necesitábamos. Un chute de intimidad hecho con esta gracia y con este desparpajo. Y de hecho, tanto tú como el propio José Carlos habéis aludido a esa dimensión estilística de factura propiamente del texto, sin la cual José Carlos no hubiese tenido el impacto que tuvo, lo ha recordado antes Luis, en muchas generaciones de lectores, y no necesariamente lectores con la obligación de aprender sobre historia literaria. Y una pregunta que siempre he querido hacerte y que aprovecho para hacer ahora, tiene que ver no tanto con la conciencia literaria, que es evidente que la tienes como texto, a la hora de abordarlo con su propia tensión, con esos adjetivos que pueden percutir, con esa intencionalidad, y ¿en qué medida puede haber ahí una inspiración o dónde puede haber, por tu parte, como lector, como joven escritor o escritor, ensayista, los primeros textos de historia, donde existiese esa tensión estilística, esa voluntad de construir un texto que no era solo informativo, no solo era didáctico, no solo quería contar una historia, sino que quería contarla bien? Pues no lo sé, pero sí es cierto lo que dices y lo que dice Lola, por supuesto. Me ha gustado siempre escribir bien y el primero que le tenía que gustar la escritura era a mí. Seguramente quizá me pasaba de indulgencia en algún lugar, pero no dudaba en trabajar el texto hasta encontrarme con algo que realmente sonara, llamara la atención o se pudiera recordar. Para ello yo olvidé, y estos días recogiendo cosas y mirando papeles que tenía en casa, no muchos, no conservo muchos porque son tantos los que se van produciendo que ocultan a los demás y acaban generando razzias y pérdidas generales, holocaustos generales. Bueno, pero entre los que tenía sí que desaparecieron hace ya bastante tiempo textos que yo, como casi todas las personas de mi edad y a los que les gusta la literatura, habían escrito con intención literaria. Pero
esa intención literaria, de la que únicamente se recogen ahí arriba en la caja donde lo hemos metido hace un momento, se recogen, me parece que son 6 o 7 cuentos que publiqué en la revista Pregón, una revista pamplonesa entre el año 60, me parece que era, y el 62. Publiqué 6 cosas. Bueno, pues aquellas cosas tenían más, pero las dejé estar y no las eché de menos, porque el esfuerzo que hacía para contar las cosas de una manera que fuera persuasiva, pero también, por otra parte, que tuviera algo de garra en lo personal, pues yo creo que suplía ya con ventaja lo que podía escribir. Yo cancelé mi obra literaria apenas empezada. El único éxito que me puedo atribuir es que escribí una vez una novela corta que me parece que era bastante aburrida, era muy behaviorista y tal. Y la envié al Premio Ciudad de Valladolid, que entonces se impartía y que estaba bastante bien dotado, y para mi sorpresa aparecí como finalista. Luego ya no se supo nada del autor. Ya realmente no sé quién ganó el premio de novela Ciudad de Valladolid de aquel año, pero realmente lo que la literatura perdió es otro novelista, porque ya no la volví a escribir. Ni sé dónde para, creo que la tiré, evidentemente, el original de aquella novela que se llamaba... No me puedo acordar. Pero vamos, tenía un título lacónico, que era lo que entonces se estilaba en la novela behaviorista del momento, ¿no? Lo único que no he escrito nunca, o que he escrito muy poco, es poesía. También alguien dirá que reseño más novelistas que poetas, que hablo más de prosa que de verso. No, hombre, pero también me gustan los poetas. Yo hay una cosa que quería decir hoy, que si de algo estoy satisfecho en mi vida profesional actual, es de ser el prologuista de las poesías completas de Luis García Montero, donde cada año, cuando hay que hacer una nueva edición, incorporo un pequeño análisis de los libros que ha publicado recientemente, y haberlo hecho también a petición suya, como en el caso de Luis, y a petición de Joan Margarit, a quien todos los presentes queremos mucho y recordamos muy a menudo, del que también llegué a no solamente a hacer el prólogo de la edición castellana de sus obras, sino que incluso en un caso se tradujo y se utilizó en la versión catalana. Así que, en fin, son dos cosas que me tienen particularmente satisfecho, haber contribuido a esa pequeña ofrenda al pie de dos poetas que son amigos y son grandísimos poetas. Pues inevitablemente, aunque hayas querido venir muy al presente, hay preguntas que son inevitables. En tu caso, la asociación de tu nombre con un rótulo, con un marbete como la Edad de Plata, es imposible de evitar, y tú sabes perfectamente, pero es bueno repetirlo, que fue un libro capital para empezar a entender de otra manera una etapa ocultada, tergiversada, sobre la que se había mentido deliberadamente y había sido omitida del mapa de la conciencia cultural española. Lo ha recordado antes Araceli exactamente. El subtítulo de ese libro es, joder, soy yo el que se... Ensayo de interpretación de un proceso cultural. A mí ahora lo tenemos naturalizado, pero es un atrevimiento descomunal. Es un atrevimiento descomunal. ¿Cómo sale la intuición de ese libro? ¿Cómo empieza a fraguar la posibilidad? Lo digo también porque tú no eres autor de libros, casi nunca eres autor de libros, salvo que haya un encargo por en medio. ¿Ahí te lo autoencargaste? No me lo autoencargué. Ese libro nació, en primer lugar, como conferencia en Málaga, en la Universidad de Málaga, en un ciclo sobre la vida española del siglo XX. Y con la fecha tope que conserva realmente el libro, 1931, era inicialmente el primer periodo. La primera edición es así. Yo escribí la parte del libro que me correspondía, era pequeñita,
Pero lo que sí me gustó es empezarla a interpolar, a ampliar y convertirla en el libro que se editó en 1975, que me editó mi amigo y editor, José Badió, en aquel momento, que juntos los dos hicimos y diseñamos la cubierta. La cubierta tiene, lo había encontrado yo, un cartel de Jiménez Caballero muy divertido, con la prensa del momento distribuida en forma de una especie de planisferio estelar. Y si se mira esa edición que tengo ahora depositada, y la podrán ver ustedes, me parece que el año 45, si esperan un poco, pues utilizamos los colores de la bandera republicana. Era una broma que se hacía entonces. El libro salió el 75, comprobé el otro día que había salido, me parece que en abril del 75, o sea que no había muerto todavía el amo, con lo cual, pero vamos, ya no pasaba nada, ni siquiera con ese tipo de bromas. Y ahí nació el libro 1902-1931 y un espacio muy pequeño. Y recuerdo que un día, algún tiempo después, otro editor me pidió un libro y a mí se me ocurrió volver sobre este y empecé a hojearlo y vi que se podía interpolar. Y hice una primera interpolación, además como si fuera una prueba, sobre Azorín. Y vi que cabían y lo fui ampliando, es decir, dentro de la edición... ¿Cuál es la editorial? Que ahora no me acuerdo. ¿Cuál? La editorial. Los libros de la frontera. No, los libros de la frontera es el de la primera. Claro. El de la segunda. Cátedra. En Cátedra. Bueno, pues en Cátedra esperaron pacientemente y yo hice un libro que era un libro nuevo, que tenía además un capítulo más sobre que llegaba ya hasta 1936, pero que contenía íntegro, me sospecho, el libro que había publicado en 1975. ¿no? Así como el libro que había publicado en 1975 tiene dentro íntegro el artículo que apareció en una revista malagueña, que eso sí que ya no me acuerdo, existió y lo vi, e incluso es posible que tenga alguna separata, pero ya no sé nada de él. Es decir, esas cosas fueron creciendo, digamos, de una forma... Hombre, pero José Carlos, el libro natural. Es compacto, el libro es coherente, Sí. el libro No, tiene no, principio claro, y final. claro, pero es que estás contándolo como si fuese un libro... Es que yo me lo leí. Hecho a pedazos. Yo me lo leí, que es una forma de escribirlo, claro, también, si se piensa. Y no deja de ser chocante que quien decide emprender la aventura de construir, como estabas contándonos ahora, un libro que va a cambiar definitivamente el modo de ver el pasado fundamental de la fundación de la España liberal en éxito y en plenitud que culmina con la Segunda República, fuese precisamente quien había sido el primero capaz de dar una lectura estimativa y hasta respetuosa de lo que entonces toda la izquierda llamaba tranquilamente el fascismo español. Es decir, Falange y Literatura es esa antología con un larguísimo prólogo y con notas explicativas que revelan un conocimiento de primerísima mano de una literatura que la mayor parte de la izquierda no solo despreciaba, sino que además desconocía. Tiene que volver a ver razones personales para explicar ese libro. ¿Nos das alguna pista? No, las razones personales eran las siguientes. Yo había publicado en la revista Ínsula, cuando todavía estaba estudiando cuarto o quinto de carrera, pero en Ínsula José Luis Cano ya me publicaba todo lo que le mandaba. Incluso he llegado a hacer, cosa que en Ínsula me parece que casi nadie ha hecho, es un artículo, como fue uno de los casos que voy a contar ahora, en dos partes, en dos revistas, en dos números seguidos. Bueno, pues esto ocurrió cuando hice mis análisis de la revista Vértice y luego de la revista Escorial. Aquel material cayó en manos de mi profesor Francisco Rico, quien un día me hizo saber que los había leído con mucho provecho y que por qué no escribía un libro sobre la literatura falangista. Y se diseñó entonces lo que sería Falange y Literatura, libro
que es un enmarcamiento del tema, y una antología de textos que apareció, pues yo creo que fue el número 2 o 3 en 1971 de la biblioteca clásica que dirigió Rico para Labor y que duró poco tiempo. Eso se quedó allí. El libro tuvo un cierto recorrido, lo reseñó muchísima gente. A mí me hacía mucha gracia que en algunos casos los reseñistas, que eran ya personas mayores, decían mi antiguo compañero y tal, mi camarada, incluso en algún caso, cuando distaba mucho de serlo, ni camarada ni de la edad de los que lo decían. Bueno, pues no quise nunca volverlo a escribir, pero también una vez me dio, 2013 me parece que fue, o cosa así. Estando en Azlor un día mirando aquello, pues dije, esto yo creo que se puede interpolar, añadir, y efectivamente me llevé un ejemplar que tenía allí, lo hice fotocopiar para que fuera más manejable y lo volví a escribir otra vez. Creo que está íntegro dentro. Pero a trocitos, claro. Pero acabó saliendo un libro salió mucho más extenso, salió un libro del cual yo estoy estoy mucho más satisfecho, por otra parte, porque esta vez sí que me dejó sin resquemores que el otro a veces tenía y que en la distancia yo notaba. Es decir, era un libro que había sido a veces un poco indulgente con los falangistas, porque eran mejores que los católicos, etcétera. Y otras veces pues era un tanto confuso y luego le faltaban datos, ¿no? que yo tuve en su momento. ¿Estaba en casa ese material? No, prácticamente todo el material lo trabajé de fuera. Lo que sí estaba en casa y donde yo había llegado era con la revista Vértice. Mi padre había hecho la guerra civil en el bando nacional y como era oficial, teniente médico, le habían regalado la revista Vértice, y lo más sorprendente es que él la había conservado. Uno de los pocos soldados que conservó una colección entera, que es enorme, porque la revista era una revista impresa en cartoné, muy cuidada y demás, que ahí estaba en casa y que yo había estado ojeando desde niño. Es decir, yo me enteré que el país había tenido una guerra civil, que al parecer habían ganado los mejores y los más valientes y los más guapos, porque era lo que yo leía y creía, y ese libro pues lo leía muy a menudo. Lo leía muy a menudo, tenía que pedirlo, porque yo solo a la edad que tenía y con lo que no podía con los tomos de la revista Vértice, que estaban encuadernados y que realmente eran pesadísimos. Supongo que ahora tampoco podré ya y llevarlos de un lado a otro. ¿Te apetece apuntar algo, Lola? ¿Alguna pregunta que sospeches algún tipo de grieta en la versión que está dando José Carlos? Pregunto. Pregunta tú, que lo haces mucho mejor. No, pero cambio de territorio, entonces, porque... No, es que, a ver, hay una de las... No es una pregunta, pero es una cosa muy divertida. Cuando publicó Falange Literatura, como siempre hay gente que se apunta a ser protagonista, algún falangista valeroso que otro decía, hombre, el camarada Mainer ha publicado un libro. Me acuerdo cuando íbamos a La Ballena, José Antonio Primo de Rivera, él y yo, a tomar unas cañas, ¿te acuerdas, José Carlos? Y David Jato prometió que iba a venir a partirle la cara a casa. Creo que nunca supo nuestra dirección. Porque lo había leído. Claro. David Jato, si no recuerdo mal, el autor de un primer libro sobre el SEU, ¿verdad? El primer libro sobre el SEU. Claro, el sindicato falangista y toda la pesca. No, pero iba a cambiar de territorio para acercarnos un poco al presente y otra forma de exploración de lo que desde fuera hemos visto menos. Ante la propuesta de Gonzalo Pontón de embarcarte en un invento como dirigir, programar, coordinar y conseguir que los autores escribiésemos los tomos de una historia de la literatura española, ¿cuál fue tu modo de enfocar, de concebir qué es lo que podía aportar a día de hoy, es decir, a principios del siglo XXI, una historia de la literatura española que fuese capaz de heredar el concepto del género en términos tradicionales, pero al mismo tiempo tratar de conectar con el presente e incluso aportar una nueva visión
de una materia obviamente histórica. Bueno, aquí estamos tres veteranos de esa historia de la literatura, que ya ha desaparecido, por cierto. Editorial Planeta decidió y sentenció ante sí que había que quemarla porque ya no cabía en ningún lugar de almacén y, por supuesto, porque el libro no se iba a vender. Es decir, que es un libro que ya ha desaparecido, pero del que quedan, en casa tengo todavía muchos ejemplares. Bueno, yendo a él. La verdad es que el libro fue un reto que acepté de Gonzalo Pontón, y era un reto gordo, llevó varias reuniones, pero me sirvió para darle forma y hacerlo en forma de una serie de consejos y en unas cosas que envié a los redactores, como recordaréis, sobre lo que debía ser una historia de la literatura. Es decir, evitar, era una historia de la literatura que estaba dividida en párrafos, evidentemente, pero lo que no estaba es ordenada como se ordenan las cosas en un manual, por un orden de importancia y demás. Era tampoco escribir exactamente un ensayo, pero sí que realmente lograr manejar los hilos de un relato, por así decirlo, de un relato detrás de cuyos vericuetos dialécticos se entendiera el desarrollo, la progresiva adaptación y el lugar de los aspectos más característicos de la literatura española. Todos los allí presentes, me parece que erais en total 9, teniendo en cuenta colaboraciones, 9 o 10, ya no me acuerdo. Sí. Os lo creísteis, evidentemente, colaborasteis y yo estoy muy orgulloso de aquel libro que salió, y que no es que voy a decir que fuera un nuevo enfoque de la literatura y de la vida literaria, pero sí que de algún modo quiso ser la demostración de que la historia de la literatura no era simplemente una mención de nombres propios o de apellidos o un intento de agrupar las cosas aunque no se dejaran, etcétera, sino que podía ser otra cosa, digamos, más narrativa, y lo expliqué en el prólogo también. Y en el prólogo aludía a una cosa, a otra lectura que había estado haciendo entonces, que era una historia de la literatura rusa de este británico Orlando Figes, quizá se pronuncia, no lo sé, que me había resultado fascinante y que influyó claramente en la génesis de este libro y en la orientación que quise darle. Él no lo dice, pero lo voy a decir yo. En realidad hay una parte bastante novedosa en esta historia de la literatura. Es decir, él dice que nos dio unos comentarios. No. 35 folios de instrucciones, cuando menos de orientaciones, si queréis, pero donde había 2 o 3 elementos muy importantes. Uno de ellos, insertar la historia de la literatura, de los textos literarios, en lo que era la sociabilidad cultural de cada una de las épocas en las que se repartía esa historia de la literatura. Y yo no tengo memoria de ninguna historia literaria, de la historia de la literatura española, que hiciese algo parecido como esa voluntaria inserción del texto y de la literatura en su contexto sociopolítico, ideológico, como era parte de la reclamación. Y una cosa más, una antología de textos que teníamos que seleccionar los responsables de cada volumen, que pudiesen dar las pistas de algunos de los debates centrales, de algunas de las discusiones, de algunos de los ejes que pudieran ayudar a entender al lector no únicamente el relato que cada uno tenía encargado hacer, sino el modo en el que en directo esos debates se habían tenido lugar, fuese un manifiesto, fuese un artículo, fuese el final de una novela, fuese un poema satírico. Y esa era otra parte que me parece particularmente relevante, y con eso quiero decir, y salvo que Araceli, por favor, interrumpe cuando sea, pero es que no puedo dejar de hacer otra pregunta que tiene que ver con algo muy importante y a mí me parece que trascendental de lo que ha significado tu aportación, no únicamente en la academia, sino en términos sociales. Es decir, tomarse completamente en serio la divulgación cultural como forma de respeto al lector. Y quiero recordar algo que pasa inadvertido muy a menudo, y es que tu primer libro es un libro de divulgación, son unas fichas. El Atlas de Literatura Hispanoamericana, que escribes en el 69,
en el 69, Atlas de Literatura Hispanoamericana, cuando precisamente la literatura hispanoamericana está llegando a España de una forma abrumadora, con nombres absolutamente apabullantes, de Vargas Llosa a García Márquez, pasando por Cortázar, Carpentier o Borges. Es decir, apabullante. ¿Puedes decirnos algo sobre hasta dónde ha sido parte de tu determinación personal el tomarse en serio esa divulgación que va desde ese atlas hasta escribir regularmente en los suplementos literarios, a veces incluso en términos de divulgación de primer nivel, desde mi punto de vista? No, ese libro fue, de hecho, el primer libro que abordé y fue un encargo. Fue un encargo de su editor, Juan Jover, que tenía una biblioteca, publicaba una biblioteca de libros, bueno, que en principio tenían ese aspecto, un aspecto como de blog rarísimo, se abrían, estaban copiosamente ilustrados, de anillas y con anillas, estaban copiosamente ilustrados y Juan Jover había colaborado en algunos casos con otras personas a las que yo conocía mucho. José Manuel Blecua Hijo, por ejemplo, hizo una historia de la literatura española que es paralela a la mía. Francisco Rico, llegó a hacer, y luego no publicó allí, pero lo publicó en otra parte, una especie de historia universal de la poesía que escribió en Estados Unidos. Y luego el mío que tenía que haber salido. Yo quería hacer la historia de la literatura latinoamericana entera, pero salió únicamente el siglo XX. Y salió, pues sí, que yo creo que fue en 1971 cuando se publicó la primera edición. No sé qué pasó con él, la editorial acabó mal, no supo lidiar en el terreno que entonces las editoriales con los libros, enciclopedias y demás andaban funcionando, y no he vuelto a saber ya nada más. ¿Tú te reconoces en una vertiente más abiertamente ensayística en parte de tu trabajo? Me estoy acordando de un libro que hace un momento Luis García Montero también ha recordado, La escritura desatada, sí. El mundo de las novelas. Ese es un tipo de operación quizá la más... No, es un ensayo. La escritura desatada es un ensayo. Es un ensayo, originariamente fue un encargo de editorial también, pero al que decidí darle forma de ensayo, declarada y deliberadamente desde un principio. Contando argumentos de novelas, montando los episodios de una forma que resultara armoniosa y de algún modo divertida, y está hecho para que se lea de un tirón, vamos. Exactamente, para que se lea de un tirón, pensando efectivamente en el lector y hasta casi en la necesidad de incentivar, de animar al lector a ir a buscar. Sí. No, y todo lo demás, el título... Es La escritura desatada. La escritura desatada, que es de Cervantes, por otra parte, menuda novedad, pero me pareció que era oportuno para un libro que trataba de la novela como un género que se hace por fagocización de otros géneros, evidentemente, ¿no? Eso es una cosa que es una verdad de fe, que saben todos los críticos literarios, es, digamos, de primer curso, pero que conviene saber por qué se dicen. Y pues sí, y sale en el libro. ¿Cómo has manejado esas relaciones que forman parte de la vida profesional de cualquiera que se dedica a esto, entre la docencia y la escritura de tus propios libros? Pues no lo sé. El día tiene 24 horas, se aprovechan unas cuantas, evidentemente. No, he procurado, sí, he escrito mucho, seguramente. También escribo bastante deprisa. Y a lo mejor eso se nota. Pero he procurado no desatender a mis alumnos. Hace un momento hablábamos de la necesidad de comentar en clase o ver en clase cuando se está enseñando literatura, algo documental. Yo soy un profesor que ha repartido siempre fotocopias con textos de esa naturaleza para luego comentarlos en clase y demás. Es decir, que he aplicado lo mismo que aplico a mis libros. Araceli. Sí, bueno, yo os estoy escuchando y la verdad que me surgen, se me amontonan las preguntas y las reflexiones.
Esos 2 volúmenes de la historia de la literatura que ha dirigido el profesor Mayner, me refiero al que él ha escrito, Modernidad y Nacionalismo, y al que ha escrito Jordi Gracia con Domingo Ródenas, Derrota y restitución de la modernidad, son mi Biblia para enseñar la literatura española contemporánea, son mi Biblia. Lo de la alta divulgación yo lo pondría entre comillas pensando en el estudiante universitario medio y en la falta, yo diría casi clamorosa, de madurez de ese estudiante universitario que llega ahora a las aulas. Yo tengo que darles digeridos esos manuales. Utilizo, porque me parecen utilísimos, los textos de apoyo documentales, que también hay que dedicar mucho tiempo y mucha paciencia a que lo entiendan y lo asimilen. También me cuesta, la profesora Albiach lo mencionaba, cuesta mucho, pero dedico muchas horas de mi asignatura a intentar desalojar de sus mentes la maldita dicotomía modernismo versus 98. Incluso intento que entiendan que ese concepto de modernismo puede ampliarse a la manera en que lo entiende el mundo anglosajón, ¿no? El modernismo yendo más allá del fin de siglo. Bueno, es complicado, pero yo una de las lecciones que he tratado de aprender del profesor Mayner es esa idea de pensar por coyunturas, como él dice, ¿no? Que tiene que ver con esto, es decir, evitar los esquemas de la corta duración e intentar pues, no parcelar demasiado la historia literaria, porque creo que eso siempre entorpece mucho más que colabora, ¿no? En la comprensión del devenir histórico literario. Entonces, me querría venir un poco más. Bueno, hemos empezado en el fin de siglo y Jordi ha venido trayéndonos hasta la historia reciente. Hay una cuestión que querría oírle explayarse al profesor Mayner, que tiene que ver con un tema que está de moda entre nosotros, que es el de revisitar o revisar la transición, ¿no? El periodo de la transición hace tiempo que está de moda y lo sigue estando, porque parece que puntúan que cuando uno manda al Ministerio un proyecto de investigación sobre transición cultural, parece que se le pone un punto más, ¿no? Está de moda, por la cuestión de la memoria histórica, memoria democrática, etcétera. Entonces, yo he debatido en distintos grupos de investigación sobre la coyuntura de la transición política, cultural, literaria. Sabemos que no son lo mismo, y los colegas con los que he hablado pues, discuten mucho sobre la acotación cronológica aproximada, ¿no? De ese proceso transicional. En un proyecto de investigación precisamente en el que he compartido equipo con Jordi, acotábamos las fechas con las que yo estoy muy de acuerdo, 1966-1986. Sin embargo, yo a la vez colaboraba con otro equipo de investigación que no se quería salir de las fechas 1975-1982. Lo digo porque creo que esa acotación cronológica tiene implicaciones a la hora de comprender el proceso, ¿no? En el libro que firma con Santos Juliá, El aprendizaje de la libertad, sobre la cultura de la transición, ahí aparecen las fechas 1973-1986. Bueno, me gustaría, aunque yo he leído mucho, sobre el tema, pero que se explicase un poco, que tratase de justificar esas u otras posibles fechas de acotación aproximada, ¿no? De ese proceso cultural. En el libro que hice con Santos Juliá, yo creo que se dedica un pequeño espacio, ¿no? A justificar por qué era así. El 73, en principio, es que es un periodo en el que ya todo lo que va a ocurrir el 75 está ocurriendo ya, de hecho. Incluso la propia renovación de la prensa hace que ya, el franquismo pues, esté en plena retirada organizativa, el gobierno es una pandilla de locos que no saben muy bien dónde meterse. En fin, quiero decir que se había iniciado ya efectivamente, antes de que se produjera la fecha del óbito definitivo del buen señor, pues lo que sí había es una iniciación de un periodo cultural con unas bases diferentes, o a lo mejor no tanto, ¿no? Como venían o habían venido estableciéndose ya desde finales de los años 60 y primeros de los 70, ¿no? A mí la cronología
me parece que no es una ciencia exacta, en este caso aplicada a los hechos históricos, pero sí un viaje que merece la pena hacer, aunque pueda ser baldío, aunque pueda dejarnos insatisfechos. Es decir, acotar las cosas porque de algún modo nos ayudará a ver cuando algo se ve más claro, evidentemente. Nunca se acaba de ver las cosas claras, y menos en la época en la que uno está comprometido. Y por eso los historiadores jugamos con la ventaja de que sí conocemos lo que pasó después, claro. Pero yo también me intento poner, para poder aplicar eso con justicia y sentido más estricto de lo distributivo, yo procuro ponerme en el espíritu de los que, si hablamos de 1972, vivían en 1971 y veían lo que había y no sabían lo que iba a ocurrir después, ¿no? No jugar con ventaja en ese orden de cosas. Pero vuelvo a decir, sí que es verdad que a mí la cronología me importa. No soy de los que cree que la historia se puede escribir al margen de la cronología, que no solamente nos señala coincidencias, nos señala fuentes posibles, ánimos o cambios de ánimo, en fin, lo que en definitiva ha de constituir la historia como proceso, que lo es, no es otra cosa, en principio. No tiene final. El final no lo sé. No, el final de el 86. El 86. Sí. El final, el 86. ¿Por qué el 86? Bueno, me parece que en el libro que escribí con Santos Juliá lo habíamos convenido porque era el año en el que entra España en Europa, definitivamente. Parece que era un episodio bastante importante. Era algo cantado, tenía que ocurrir, venía acordado de hace bastante tiempo. Había una oposición evidente en Giscard, etcétera, pero en fin, de cualquier modo, era patente que España se iba a incorporar al grupo de los 12 y así ocurrió. Y así se empezó a notar muy rápidamente, por otro lado, en la propia vida española. Y supongo que también en la propia literatura española, si uno piensa en las novelas de la primera generación de novelistas españoles que empieza a escribir después de 1970. Estoy pensando en Juanjo Millás, en Juan José Millás, por ejemplo, en algunos otros escritores que creo que tomaron el pulso muy bien a lo que ese periodo de cambios muchas veces de una sociedad más atónita que otra cosa, pero lo que esos cambios iban a dar de sí, iban a conformar en la vida social. He citado a Juanjo Millás porque es un escritor que leí con provecho en aquellos años del que escribí, pero podrían ser otros muchos, ¿no?, los que citara, que se asoman a la escritura narrativa cuando ya realmente no hay una marcha atrás en los acontecimientos que ocurren en España, sino al revés. El 86 ya es toda una senda que se va a seguir ya sin trastornos ni posibles vueltas atrás. ¿Te queda alguna pregunta más, Araceli? Porque casi no te he dejado, por favor, perdóname. No hay problema. Sí, pero no sé si es maliciosa o incómoda. Supongo que no lo es, porque es muy inofensiva en el fondo. Si no lo diré. Es inofensiva en el fondo, pero me hace, como hablábamos antes, no sé si lo comentaba Jordi también, o la profesora Albiach, siempre ha estado muy atento también, o usted mismo, a la poesía. O sea, es verdad que ha escrito más sobre la escritura desatada de la novela, pero siempre ha estado muy atento a la poesía. Ha escrito magníficos artículos y magníficos prólogos para la obra de magníficos poetas. Y hay una frase que desató una polémica tremenda, porque también esa frase se escribió en años de polémica, que la he traído apuntada para leerlo literalmente, pero quería preguntarle cuánto hay bueno, aunque yo lo supongo, pero quería preguntarle para que usted se pueda defender, cuánto hay de convicción y cuánto de provocación en aquella afirmación que levantó tanto revuelo. Cito: cuando usted habla de aquel prodigioso endecasílabo de diario cómplice, tú me llamas amor, yo cojo un taxi, lleva camino de ser en nuestro tiempo lo que polvo será más polvo enamorado ha sido para tantos escolares. Decía algo así como que han descubierto en él el incendio del barroco.
pues sí, levantó, que yo sepa, una protesta únicamente. No es, por supuesto, el mejor endecasílabo que ha escrito Luis García Montero, pero realmente si se quería dar rápidamente y con un tono de familiaridad como el que yo me permito tener con Luis, a lo que fue realmente una renovación drástica, no en la expresión, porque aquello está en un soneto además, sino en lo que puede decir una poesía, pues a mí me parece que estaba la cosa bastante bien. Lo que pasa es que hubo quien no me lo perdonó y ahora no me acuerdo de su nombre y no es por... Yo tampoco. Sí. Es natural me parece que de Extremadura, y vive en Oviedo, donde escribí, donde de vez en cuando se acuerda del maldito tú me llamas amor, yo cojo un taxi. Por cierto que hay La próxima es un Uber, querido Luis. Hace un par de meses estuve en un congreso sobre el centenario de Trilce, con motivo de los 100 años de la publicación de Trilce, y Miguel Casado, un crítico literario, como sabéis, y poeta, se refirió allí y además lo dijo así como quien no quiere la cosa y pasada y como si se tratase de un debate superado, que el del realismo era un proyecto fracasado. Me pregunto qué tendría que decir usted a ese respecto. Alguien que escribió, por ejemplo, hace unos años, entre otras cosas, que el papel de la literatura frente a la globalización podría ser algo así como hacerse preguntas sobre el papel del realismo. Sí, pues es que yo no sé cómo se puede decir tan tranquilamente que algo está superado cuando la historia nos ha demostrado largamente que no está superado prácticamente nada. Fracasado, dijo fracasado y nadie resistió. Las cosas evidentemente pueden pasarse de moda o pueden ser decididamente malas, pero no, todo pertenece al mismo engranaje, al mismo mecanismo que funciona en un sentido o en otro y hay que saberlo ver, por otra parte. Yo he escrito mucho sobre literatura mala. En un momento determinado incluso me preocupó decir, pues escribo sobre escritores que no... No, alguien tiene que escribir de ellos. También he escrito de Galdós, por ejemplo. Claro que también de Galdós se dice que es muy malo a veces. En fin. Pero vamos, bromas aparte. Cuando se escribe sobre la literatura, hay que escribir sobre lo que hay, en definitiva, y hacerlo naturalmente de acuerdo con un baremo de criterios de toda naturaleza, histórico, en primer lugar, pero por supuesto también estético. Porque claro está que la orientación estética, el buen o mal gusto, dicen mucho al respecto de lo que en definitiva queremos saber. ¿Qué es lo que dicen, en el fondo? Queremos saber qué es lo que se dice, más allá de una primera vista. Una de las confesiones familiares de José Carlos, su admiración por los escritores anglosajones, que son capaces de escribir un libro de investigación serio sin poner notas. Alguna vez me lo has dicho, me gustaría escribir un libro y no tener que poner notas. Esa es una característica tuya muy curiosa y que hace que muchas de las cosas muy rigurosas, muy trabajadas y muy de investigación, se lean con gusto, literariamente. Yo recuerdo que una vez Pedro Álvarez de Miranda, perdona que te cite, dijo que él tenía pensado que si alguna vez escribía algo sobre ti, lo titularía Leyendo a Mainer se aprende a escribir. Creo que dijiste algo así, corrígeme. Y realmente esa es una de tus características, ese gusto por el que no se note el taller del orfebre
y que las cosas que escribes se puedan leer como si fueran también a su vez literatura. Ojalá. No, pero que eso viene de tu admiración por el tipo de estudios anglosajones. No, evidentemente el ensayismo anglosajón, la manera de presentar un libro, un tema, responde evidentemente a una tradición escolar bastante distinta de la nuestra, mucho menos reglamentista. Bueno, responde a las peculiaridades de la vida británica, que no voy a descubrir aquí, son admirables en gran medida, en otras son absolutamente irritantes, por supuesto, pero sí que es verdad que en el terreno de la divulgación científica, en el terreno de la escritura como instrumento valioso, cuando uno se lee, por ejemplo, yo tardé en acercarme a ello y no me lo he leído entero, ¿no? Los viajes de Darwin es algo absolutamente admirable. ¿Cómo se puede escribir tan bien, tan divertidamente y sin ninguna necesidad sin ninguna petulancia ni nada parecido, ni siquiera la legítima que puede tener el descubridor? Pues eso es algo absolutamente admirable y muchas veces en el ensayismo, en el alto ensayo, ¿no?, británico se consigue. Son las 8:30 pasadas. Ha sido un auténtico placer escucharte. Ha sido un auténtico placer escucharte, lo repito, y es verdad. Si te apetece decir alguna otra cosa para despedirnos. Gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Pues muchísimas gracias a ti, José Carlos. Muchas gracias.